Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Hoy 14 de agosto del 2023, conversando entre panas con mi buen amigo Javier Navarrete Castillo, economista con experiencia en la banca, en la industria, en la agricultura, en el periodismo y un currículum bien chévere, Javier. Y muy acertado en los análisis políticos. Pero hoy precisamente, en primer lugar, quiero dar un sentido pésame por el fallecimiento de Fernando Villavicencio en un lamentable atentado a la seguridad del país, no del hombre, del país, porque han matado no a un hombre, un ideal. A la misma democracia está herida, Javier. Así es, así es. Y vamos a hacer un análisis, el post-debate. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste el debate ayer, Javier? Dirígete a tus amigos primero. Sí, primero que nada, Giovanni, muchas gracias pues por esta primera reunión formal, a pesar de que conversamos siempre muchas veces, inclusive algunas veces en el mismo día. Como tú decías, este debate tiene un sabor amargo porque ocurre pocos días antes de haber que hayan asesinado a Fernando Villavicencio. Y el hecho mismo de la silla vacía me preocupa porque sé que estaba el reemplazo, Cristian su compañero, su amigo, su investigador fuerte, Cristian Zurita, afuera, y por alguna razón que no la logro comprender, más allá de que no estaba calificado, pero el único que quería era estar ahí, estar presente, nada más, mirarle a la cara al resto, porque no podía participar. Pero los señores del CNE, una vez más, haciendo lo que les viene en gana y manejando las cosas como les viene en gana, no lo dejaron ni entrar. Pero bueno, así que eso, digamos, sí creo que es importante puntualizar. De ahí lo del debate, primero el enredo de las preguntas, la verdad es que sí fue bastante enredado. Los mismos periodistas, si te diste cuenta, al principio como que patalearon a quién le toca, a quién no le toca. Yo no sé quién estaba más nervioso, si Armijos o Gisela Bayona. Sí. Si Yunglo o los camarógrafos. Sí, porque sí. hasta le enfocaban las medias a Yunglo. Sí, de verdad. Sí. Había una gran confusión. Aparte de que era complicado entender esta forma de manejar, ¿no? Porque a veces eran repreguntas, luego comenzó a ver ya... sacabas los sobres, después ya no le tocaba sacar los sobres, una cosa complicada. Cuando se puede hacer mucho más simple la cosa, ¿no? O sea, imagínate que esta señora Bayona se tomaba 30 segundos en preguntar para que le den una respuesta de 45 segundos. Así es, o sea, exacto. Son los absurdos de la democracia. Así, ¿no? Así es. En un formato muy campechano. Muy campechano, correcto. Hemos visto muchos debates, ¿no? Y en ese aspecto el más desorganizado me pareció que fue a pesar de que pasaron cosas muy interesantes que la vamos a conversar con respecto a los actores del debate. Para ti, para ir desmenuzando, no te voy a preguntar quién fue el ganador, eso lo dejaremos para el último, pero ¿cómo tú analizarías a cada uno de ellos, de los actores? O sea, en términos generales, hubieron 3 actores muy bien preparados, que sabían definitivamente a lo que iban y tenían el conocimiento, ¿no? Y pues definitivamente en cualquier orden, digamos, sin poner el primero, el segundo, el tercero, para mí Daniel Noboa, Otto Sonnenholner y Jan Topic fueron los 3 más preparados, coincidencialmente, 3 caballeros que han estudiado para ser políticos, algo que no ha sucedido, yo creo que en este país, salvo uno que otro que lo hizo por su cuenta, pero irse a una universidad y prepararse
en política internacional, como lo han hecho estas tres personas, es una cosa positiva para el país, depara un buen futuro también. Me gustó, la verdad que coincido contigo, Daniel Noboa para mí como pelado sambo y debería mejorar su dialéctica, porque esa dialéctica de pelado sambo no le va a cojar, como pelado guasmo le irá mejor. Sí, ahí, mira, bueno, algo que había y que mucha gente le pasó, estaba trabajando o mirando el debate y al mismo tiempo los memes, que siempre... No, eso hacemos todos. Claro, exacto. Y bueno, y ahí hay un ganador indiscutible que es Armijo, porque alguien dijo por ahí, parece un cangrejo metido en un jaguar locro. Fue interesante esa forma de mirarlo. Pero más allá de eso, efectivamente, yo creo que, o sea, lo que le pasa a Daniel, primero había una expectativa versus Álvaro, ¿no es cierto? O sea, ver a Daniel y ver a Álvaro y querían hacer un match y se dieron cuenta que no había tal match. No había tal match. Daniel hizo su trabajo, su personalidad fuerte, contundente en muchas cosas, muy pragmático en otras. Muy preparado, muy técnico. Datos exactos. Sí, datos exactos y súper entendibles por un lado y por otro lado que se pueden realizar. O sea, es más, el que llegue a presidente de la República tiene ahí los datos abiertos, o sea, ahí está. Inclusive hay un tema que ya lo vamos a conversar sobre el siguiente año después del niño, porque alguien decía, ¿cómo es posible que nadie haya hablado del fenómeno del niño y cómo se van a preparar? Es que eso lo tiene que hacer este gobierno, los candidatos son candidatos, ellos no pueden ir a ordenar. Ellos van a llegar justo en la temporada de lluvia. Exactamente. Y va a pasar algo, Giovanni, y que creo que vale la pena analizar, y es que así como le pasó a Guillermo Lasso con el tema de la pandemia, va a pasar acá en este momento. Tenemos con dos frentes, el uno que incierto, que es el tema del fenómeno del niño, y el otro totalmente cierto, que es el tema de la seguridad. Y por ahí va... De la inseguridad que vivimos. Exactamente. O sea, claro, tema de seguridad enfocado desde el punto de vista de los candidatos, ¿no es cierto? Me parece, a mí me gustó la preparación como sugerencia, le diría, y ratifico, o sea, tienes que dejar de ser ese pelado sambo para empezar a ser un pelado guasmo, un pelado más guayaco, más entrenador, un hombre que le falta barrio, o sea. Sí, exacto. Yo te diría, y aquí vamos a decir, siempre hemos hecho las cosas como son. Claro, pues, ¿no? así es. No le vamos a sobar el... No, nada que ver. Es más, es importante que lo conozca, o sea, que tenga una crítica. Lo peor que le puede pasar a una persona es que solamente lo sobe, ¿no? Sí. Y ahí está la prueba, pues el señor que tenemos en la presidencia se ha pasado sobándolo y creo que ya está tan desgastado y de la sobadera. ¿A Otto cómo lo vistes? Otto enfocó el debate de una manera muy interesante, endureció el tema de la seguridad, ¿no? El enfoque de la seguridad, de cómo combatir la seguridad, porque antes siempre solamente hablaba de las cárceles y claro, son cosas que hay que hacer, pero ya habló de que ¿cómo que se llama? Al delincuente hay que recibirlo a bala. Algo que nunca lo había dicho y que va a respaldar a la policía. Algo que sí lo había escuchado, pero esa contundencia no la había escuchado yo en Otto y me parece que está bien, porque así hay que enfrentarse. No podemos... A un delincuente no puedes entrar a tratar de razonar, peor consensuar, como alguien lo dijo en un momento, ni sentarte a dialogar, ni mucho menos. El delincuente hay que recibirlo como se lo recibía antes, en la época de plomo, la delincuencia. Plomo, látigo, lo amarraban a un poste, o sea, así funcionaba antes. Pero resulta que ahora... Los derechos humanos, que por cierto, nadie de los derechos humanos ha dicho una sola palabra sobre el crimen a Fernando Villavicencio. Nadie, todavía estoy esperando, porque lo puse en un Twitter, estoy esperando. Nadie, ninguno. Y a mí me parece en el tema de Otto que él logra analizar en cada segmento todo su programa de trabajo. O sea,
él no solamente que lo analiza, sino que lo explica bien. Correctamente. Otto hizo algo muy interesante. Cuando le tocó exponer, expuso las cosas bastante claramente, pero cuando le tocó preguntar o hacer las repreguntas, utilizó sus propuestas para preguntarle al candidato qué le parecía su propuesta, si estaba de acuerdo o no. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Y ahí pasó, hubo una pequeña discrepancia con Daniel Noboa. Ambas propuestas me parecen súper interesantes. Otto, por ejemplo, decía, con el tema de los jueces, que los jueces estén en el exterior, ¿no es cierto?, en las embajadas ecuatorianas, porque se necesita que sean territorio ecuatoriano y que desde ahí despachen, ¿no? Daniel, en cambio, le dijo que para él lo importante es entrar a jurados. Jurados, me parece que habló de un grupo de 21 personas, ¿no?, y seleccionar de esas 21 personas prominentes de cada ciudad al jurado, ¿no? Y me imagino que como funciona en los Estados Unidos, que esas 21 personas no es que siempre son las mismas, sino que se van cambiando. Son dos enfoques diferentes, pero muy, muy prácticos y que pueden funcionar muy bien. Me gusta esa forma en que Otto diagramó su programa de gobierno, aun cuando debo hacer también una crítica. O sea, son 15 meses nomás. Así es. Y lo único que la gente, la ciudadanía estaba preocupada era por la inseguridad que vivimos, no en Guayaquil, en todo el país. En todo el país, ya, y sabiendo de dónde nace esta inseguridad, pues, ¿no? Así es. Ya con un gobierno, pues... blandengue. Hasta cómplice, diría yo. Así es. O sea, no hay peor cosa que tener, ¿cómo se llama?, una persona que te dirija que parece un muñeco. Un muñeco que no se mueve, ni siquiera un ventríloco. Muñeco de torta. Exactamente, un muñeco de torta. Y terminando con Otto y empezando con los tres que tú dices que se expresaron mejor, que salieron bien parados, Jan Topic. Bueno, Jan Topic fue, desde mi punto de vista, monotemático, pero el monotemático correcto, porque efectivamente el problema que tenemos es la inseguridad. Yo me imagino que las personas que manejan, porque pues no me va a decir que el señor Topic, que él solito se le ocurren las cosas, porque hay un equipo atrás, ¿no es cierto?, saben que la forma de manejar las cosas han cambiado, y inclusive los debates, en este caso de 3 horas, iba a ser un poco difícil, poca gente como nosotros lo va a ver completo. Entonces él sabía que había gente que lo iba a ver en un segmento y después ya no lo iban a ver, etcétera, etcétera. Entonces siempre regresó al tema de seguridad, siempre, seguridad. ¿Cómo le va a dar a manejar el tema de la desnutrición infantil? Primero seguridad, o sea, es que, y así en todos los temas, en todos los temas. Es que aquí pasa algo, Javier, que muy pocas personas lo conocen, lo entienden y lo disciernen. En realidad, la tecnología, la inteligencia artificial, las plataformas nos permiten tener en la mano un video de 1 minuto, minuto y medio. Correcto. 3, 4 minutos ya es aburrido. Claro. Yo en mi plataforma tratamos de hacer videos de 2 minutos, 2 minutos 30, ya, como quien dice, y ya, y según la métrica, la gente nos empieza a dejar de ver al minuto y medio, claro, 2 minutos. Claro. O sea, hay una métrica exacta que pienso yo que fue bien medida por los asesores de campaña de Jan Topic, que le dijeron: tienes que regresar al tema de seguridad, que en el fondo que es lo único que le interesa ahorita al ecuatoriano. Así es. Porque sin seguridad, Javier, o sea, viviendo en esta inseguridad, ¿qué desarrollamos? Claro, así es. O sea, ¿sabes qué? Escuché una estadística que me pareció que la comentaba Carlos Vera, pues es importante también decir la fuente, ¿no? Él decía que en este momento, o sea, al día de hoy, el ecuatoriano
¿no es cierto? En un 85% su mayor preocupación es la inseguridad, ¿no? Y decía otra cosa, y este dato también, esta misma persona lo decía, la gente en sus casas, el 50% se siente inseguro, o sea, en su reino, en el sitio en donde tú más seguro, donde duermes, 50% de la gente se siente insegura. Entonces, claro, la inseguridad es un problema lo que tú me acabas de muy decir serio. es terrible. Muy serio. O sea, no había caído en cuenta en esa segunda parte, y es verdad, porque yo, que estoy en mi barrio, Claro. que es mi casa, Claro. ya, a lo que camino una cuadra, me siento esa inseguridad. Claro, exacto. Donde se supone que en mi barrio mando yo, pues. Exacto, exactamente, donde se supone que manda uno, ya no manda. Porque ahora resulta que viene un tipo en una moto y le provoca asaltarte, porque así está funcionando, digamos. Sí. Le da como cosita, ya te asalto, a ver qué tiene, digamos. Sí, bueno, yo aquí salgo a una cuadra de mi casa y voy sin nada. Bueno. Sin nada. Claro. Si voy a comprar el pan, voy con el dólar. Sí, pero uno tiene que salir. A mí se me robaron el carro. Imagínate. Hace 2 meses. Ya lo recuperaste, gracias a Dios. Ya lo recuperé, gracias a Dios, pero es todo una cosa complicada. Y todas esas salidas para recuperar el carro es otra historia. Es otra historia. Dentro de los 3 que tú los has puesto primero, entonces saldrá el segundo, tercer y cuarto puesto para ti, ¿o no? Yo tengo en este momento mi reserva, porque creo que la ausencia de Fernando Villavicencio está marcando un hito, y vamos a ver, como alguien lo dijo en un momento, si funciona el Cid Campeador. El Cid Campeador ganó la batalla estando muerto. O sea, lo matan, pero como era el Cid y era un hombre importante, imponente, entonces lo amarraron al caballo, lo mandaron adelante, y las tropas que los iban a atacar, cuando vieron que en teoría no habían matado al Cid, porque esa era en teoría su ventaja. En teoría la ventaja, claro. Cuando ven que no lo matan al Cid, siendo un solo hombre, retrocedieron y huyeron, solamente por verlo. Estando muerto ya el Cid. Y obviamente estando muerto. Aquí hay un detalle importante. ¿Qué hubiera pasado? Claro, esto es simplemente una elucubración. ¿Qué hubiera pasado si estaba Fernando Villavicencio cuando él, unos días antes nada más, se había referido justamente al tema Telconet, se había referido al tema Odebrecht, porque pasó una cosa ridícula, que bueno, sí, pues, no es tema del debate, pero pasó una cosa ridícula con el tema de que los brasileños dicen, ya no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Si ya hay confesiones, o sea, y viene el señor con que estuvo preso con el collarín y todo, que ni quiero ni nombrarlo, y ahora dice que se dan cuenta que todo fue mentira. O sea, por favor. O sea, ¿hasta cuándo? Poco más y le ponemos alita atrás. Por favor. Pero, te repregunto, ¿no? O sea, pero tú ves dentro de esos 3 un segundo puesto, tercer puesto. Puede ser, pero ya retomamos el tema del campeador. Yo quiero saber qué pasa con Cristian Zurita. Cristian Zurita es un hombre brillante, no tiene la elocuencia, la comunicación. Exactamente, él escribe. ¿No? Sí, un político tiene un ángel. Exactamente. Es lo que le pasó al peruano Alan García. Alan García, premio Nobel de literatura, pero el hombre, o sea, cuando hablaba. Vargas Llosa, dirás tú. Perdón, Vargas Llosa. Perdón, me confundí de persona. Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel de literatura, pero cuando hablaba el hombre, o sea, era sabía tanto, ¿no? Y quería... No tiene ángel. No tiene ángel, exacto. Mira, te voy a dar mi opinión en el tema Fernando Villavicencio. Villavicencio hizo un extraordinario trabajo, creo que difícilmente alguien lo emulará. Tuvo los arrestos, la valentía de hacer de su trabajo periodístico
un trabajo político admirable. Correcto. Que los mismos políticos decían, ¿y de dónde es que sacas tanto? Pues no, porque lo acusaron hasta de un Snowden cibernético, lo cual no era, porque el hombre, si algo tenía, estaba bien informado, y si algo sabía, era ir a la fuente. Correcto, correcto. ¿Ya? Pienso yo que él estaba en un cuarto, quinto puesto, no calaba el tema en la realidad actual, que lo ratifico. Lo único que quería escuchar la gente era la inseguridad que vivimos. Así es. Entonces, su tema no cuajaba. Claro. Entonces, en la actualidad, ese Cid Campeador, ese voto de luto que el ecuatoriano ya lo ha dado muchas veces, recordemos, con Agdón Calderón Muñoz. Así es. No sé si se me escapa alguien más, con Jaime Roldós, lo mismo. Claro. No sé, porque aquí acordémonos que la franja más importante es entre 16 y 37 años, y esa franja, esa generación Z y M, había que identificarla hacia... ¿Cuán sentimentalista es? Exactamente, o sea, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, correcto. Ya, pero la política sigue siendo la misma. Así es, así es. Ahora, los chicos, digamos que en el tema de votación, en otras cosas no, pero en el tema de votación, los chicos, yo calculo que más o menos hasta los 18, 21 años, sí escuchan a los padres. Estamos de acuerdo. Sí escuchan a los padres, porque muchos no saben, ¿no? Pero estamos hablando de gente de clase media hacia arriba, porque los demás, o sea, no es que no escuchan a los padres, pero los padres están ausentes en una gran mayoría, no todo el tiempo, no estoy generalizando, pero sí hay una gran ausencia por muchas razones, muchos motivos. Trabajo. Por trabajo, exactamente. Sí. Generalmente tiene que ver con trabajo y mantener la casa, digamos. Ahora, Luisa González, ¿qué te pareció la intervención de ella anoche? A ver, la intervención de Luisa González para mí fue una repetición de lo mismo, tratar de convencer a la gente de que antes estábamos mejor, de que fueron unos ángeles. Habló, por ejemplo, unas cosas que a mí me pareció totalmente locos, ¿no? Hablar de vamos a continuar con la refinería que ustedes la paralizaron, pero ¿qué refinería si lo que hay es un terreno aplanado? O sea, y que de ahí se llevaron 1.500 millones, que todo el mundo sabe. Donde tú ves ese terreno aplanado, ahí hay una refinería. Ahí hay una refinería. Y aquí sí hablando, porque he conversado con cualquier cantidad de gente que tiene que ver con temas de movimientos de tierra, pero te estoy hablando desde obreros, de gente que maneja camiones. A nadie le da más de 300 millones ese terreno aplanado. Pero, o sea, y se gastaron, o sea, lo que quiere decir que alguien se llevó 1.200 millones de dólares y esta mujer dice que quiere continuar el trabajo. Ese discurso de anoche de ella, esa dialéctica, ¿qué tal salió para ti? Para mí, no cuaja. O sea, para mí, cuaja. Si ella pretendió, no sé qué es lo que pretendía en el fondo, si era mantener... Porque sabemos, o por lo menos se menciona que hay un porcentaje fuerte después del asesinato a Fernando Villavicencio, y como estaba él muy apuntando mucho, prácticamente todo al Correato, ella perdió mucho porcentaje. O sea, hablan hasta del 9, 12%, no sé. Entonces, no sé si es que ella pretendía recuperar eso, no sé. No, con ese discurso, y hablar también de que, porque también mencionó pues que ya se dan cuenta que se cayó todo lo de Odebrecht porque Lula dijo que ya no hay pruebas. O sea, si eso cree que eso le funcionó, a mí me parece que no. Mira, en el tema de la señora González, que te puedo decir, para mí fue coherente en su discurso desde el inicio hacia el final, pues, ¿no? Monotemático, al igual que el de Jan Topic, como tú dijiste, recogiendo tu palabra, monotemático. ¿Ya? Entonces, para mí fue coherente y fue para encuadrar
a ese correísmo, que si se estaba desbandando, ayer les digo, no, con Correa estábamos mejor. Para mí ese fue el discurso de ella, o sea, muy aparte de que a muchos no nos ha gustado, no les ha gustado, les pareció errático, les pareció inclusive hasta la dialéctica de ella es limitada, muy pobre, pero es que ahí voy y regreso a lo de ellos son de una extracción bien popular. Tú no les puedes ir allá pues con una dialéctica, un lenguaje muy escogido, o sea, no le vas a ir a decir pues bonito de otra manera, ni hablarle de manera fancy. El lenguaje de ellos es preciso, y pienso yo que la forma de comunicar de ella anoche estuvo dirigida exclusivamente a ellos. O sea, si ella lo que quería decir es que ella va a gobernar según lo que le diga Correa, bueno, eso es lo que va a hacer, porque eso es lo que dijo ayer. Punto. O sea, ella va a seguir un libreto, y el libreto es lo que le diga Rafael Correa Delgado. Ellos tienen, o sea, no hay un correísmo puro al cual ellos apelaron para mí anoche. Correcto. Para mí ellos apelaron al correísmo puro, y pienso que... es un correísmo puro en donde no hay ningún tipo de puro y duro, ¿ah? Claro, en donde no hay ningún tipo de autocrítica, cero autocrítica. Para ellos todo estuvo bien, el robo. Bueno, alguna vez un correísta te ha dado la razón. Así es. Tiene razón, es verdad. Es más, se ponen bravísimos, ¿no? Insultan, o sea, esa es su forma de ser, ¿no? O sea, comienzan a pegar de gritos. ¿Y quién nos falta? Yacu Pérez. Bueno, sí, nos falta... Dos, Yacu Pérez, sí, tres, Yacu Pérez, Herbas y Armijo. Bueno, Armijo es hablar de los memes nomás. Oye, ¿sabes qué? No, en el caso de Armijo, para hablar de ese tema, ¿no? Es la prueba evidente de que el sistema para elegir candidatos es muy malo. Porque si no hubiera este sistema, no estuviera Armijo ahí. O sea, definitivamente. Yo no sé si tú te acuerdas, yo era chico, ¿no? Cuando por aquí pasaba en bicicleta Eusebio. Pero Eusebio, ¿no? Y los que no saben, y los jóvenes, Eusebio era un personaje, pues, aquí en el preparado. Muy preparado. El profesor, era profesor. El hombre normalista, me parece. El hombre del partido psicodélico. Exactamente, ¿no? Él creó un partido, tenía un grupo que creo que era galáctico, psicodélico. Era. Él andaba en bicicleta con un sombrerito. No seas malita, ayúdame, por favor, Doménica. El partido porque tenía como 3-4 nombres el partido. Sí. Y hasta hace poco, al pie, no sé si, bueno, los que no... Eusebio Macías. ¿Eh? Eusebio, los que no... La casa de Guga Ayala, tenía en la pared, toda la casa de Guga, decía Eusebio presidente, y estaba, exacto, estaba un dibujito en blanco y negro. Pero en todo caso, había algo... Eusebio Macías podía haber hecho un mejor papel. Bueno, fue elegido concejal. Llegó a ser concejal. Y fue candidato a la asamblea, a Congreso en esa época. Pues, exactamente. Pero regresando al tema, acá, en el caso de Armijos, si no fuera porque, no sé, consiguió ese partido que lo respalde, es que el hombre... Y con respecto a Yacu Pérez. Yacu Pérez, bueno, en su discurso, él es pues una persona izquierdista y muy apegado, digamos, a sus principios ecológicos, naturalistas. De defensa de la naturaleza y todo lo demás. Pero ya cuando le tocan y cuando quiso hablar de temas de los recursos, o sea, ¿de dónde va a salir el discurso? Es muy malo. ¿No te parece que el discurso de Yacu pasó de moda, está cansado? Está, como diría un poeta, está agostado. Está agostado, exactamente. Partido de la Menestra, sí, correcto. Es que era un hombre de una extracción popular que sabía comunicar y sabía que, o sea,
me decían mis tíos, mis abuelos. Sobre Eusebio, ¿no? Sí, mi padre también algo me contaba de que se te paraba en la esquina y cogía y te mandaba un discurso en ese momento. Claro. Era el Guayaquil donde había la gente en la esquina, la gallada. Exactamente. Y el hombre andaba en bicicleta. Su transporte era la bicicleta. Ya. Así que si alguien era ecológico, completamente era Eusebio. Ya pero nos bueno. están diciendo que ya llevamos 30 minutos, nos quedan 5. Bueno, como te decía, lo que tú dices, ¿no? Yacu es muy con un discurso agotado y no solamente agotado, sino que este tema de que no al extractivismo, entonces, ¿qué hay a cambio? Porque tienes que ser, y aparte, regresando al tema de la inseguridad, a Yacu nadie le cree que va a salir a dar bala, pues. Sí, pues hermano, pues. O sea, y Herbas. vaya amor, Herbas, ese sí que es una persona desaplicada, ¿no? Él con lo que trabajó para el 21 creyó que iba a alcanzar para ahora. Y no se prácticamente actualizó, pasa desapercibido, ¿verdad? Sí, o sea, sí, es cuando uno está en la clase, ¿no? ¿Verdad? Es el alumno que como que se esconde detrás. No me pregunte a mí. Es que es verdad, o sea, y sinceramente yo no creo que él arrancó con 9 y me imagino que ha ido perdiendo 8, 7, 6. Sí. Ahorita está aplazado. Oye, y volviendo al tema, ya para terminar, ¿no? A todos le preguntaron sobre, y ahí sí, yo voy a hacer una crítica por lo menos, ya no sé tú, pero a todos le preguntaron acerca sobre la pregunta del Yasuní, sobre si se queda o no se queda el petróleo debajo de la tierra. Daniel fue muy frontal y dijo sí. Desde el principio. Otto dijo un sí, pero ¿sabes sí, qué? pero no, pero sí, aguántate un poquito. Ajá, lo mismo Topic. Ahora, no, Topic sí dijo no. Ya, correcto. Topic sí dijo no. Pero, ¿qué tú crees que debe de pasar ahí, Javier? Yo creo que lo del Yasuní es una trampa. Me parece totalmente absurdo que se haya mantenido una pregunta de 10 años ahora cuando la realidad es completamente distinta. El Yasuní ya está explotado, ya se está explotando. No ha habido ninguna queja de un problema del sistema de extracción. Los pueblos que están alrededor, a nadie le han preguntado cómo se sienten. Yo creo que aparentemente se sienten bien, porque esa gente está trabajando. ¿Qué va a pasar cuando lo saquen? Más allá de que no se sabe exactamente, porque han dicho 10, 15, 20 cifras diferentes de lo que vamos a perder. Está claro que vamos a perder, está claro. Pero más allá de eso, ¿cómo calificas la respuesta de Daniel? La respuesta de Daniel es completamente coherente, él desde el principio lo dijo. Yo lo he escuchado antes, hablar sobre las tendencias y decía, la probabilidad de que el petróleo suba, ¿no es cierto?, apenas es de un 20%. Entonces, él decía, yo no puedo apostar o yo no puedo, digamos, apuntar a que se siga trabajando en la extracción cuando la probabilidad de que el petróleo crezca al 20% y la probabilidad de que perdamos a pesar es el 80%, entonces vamos a perder plata. La posición de Topic. La posición de Topic también coherente con lo que dice. O sea, él, como está más metido en el tema de seguridad, no ha analizado el tema de las proyecciones. Pero fue tajante. Pero ¿no? Fue tajante. Dijo, ¿Y la de Otto? Y la de Otto es una posición ambigua. O sea, yo hubiera querido que él diga que estaba de acuerdo en que no se sigue extrayendo, pero que no se puede paralizar las cosas. Como lo dijo al principio, yo recuerdo que lo dijo así. No se puede paralizar de golpe, tiene que haber un proceso. Pero la pregunta es determinante, dice que tiene que parar inmediatamente. Entonces, ese proceso no se puede dar. Y en política solamente sirve cuando tú eres auténtico. O eres auténtico o no eres auténtico. Son el final de mi análisis, pues no se puede hacer que sí o que no. O sí o no. No hay grises en política. Nos vemos el próxima semana. Te invito, Javier, a analizar ya quienes pasan a la segunda vuelta. Ojalá que este pequeño análisis hecho de una manera
sincera, sencilla, sin poses, le sirva para mucha gente. Esperemos que así sea. ¿Ya decidiste tu voto? ¿Ah? Sí, a ti. Todavía no decidió tu voto. Mi trabajador ya decidió su voto. Veo que mucha gente ya decidió su voto. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos que no hayan apagones. Esperemos que no haya sorpresa, porque yo creo que la gente ya se cansó de eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ok, buenas tardes. Nos vemos. Chao.